Familia Visión. Soy la doctora Victoria Ponce. En su segmento de psicología, hoy trataremos el duelo y sus etapas. El duelo es un estado de pérdida que el ser humano puede atravesar en cualquier momento de la vida. En tiempos de pandemia se ha dado mucho estas situaciones de pérdida, pero de un ser querido o de algún familiar. Es importante que conozcamos que como parte de la vida todos vamos a atravesar por esta etapa. Sin embargo, el duelo no solamente significa la pérdida de una persona, porque también el duelo se puede dar ante una separación o algún cambio. Pero hoy nos vamos a enfocar en la pérdida. ¿Por qué es importante tratar esto? Porque la situación de la enfermedad que se está atravesando a nivel mundial, como consecuencia devastadora, genera muertes en algunas personas, sobre todo con las personas que lastimosamente no lograron superar la enfermedad. Cuando se trata de un duelo que de alguna manera puedes tener la idea de que va a ocurrir, es decir, cuando hay una persona que está atravesando tal vez una enfermedad terminal, se produce de otra manera esa pérdida, porque va el ser humano pensando en esta etapa que va a ocurrir. Tarde o temprano ese ser va a dejar de acompañarte, va a dejar de estar contigo y de alguna forma va preparando el camino para esa aceptación. Sin embargo, muchas pérdidas se han dado de una manera abrupta, de una manera en que no la tenías pensada ni contemplada, y esto es lo que ha generado ese estrés o ese dolor emocional, porque el separarte de la noche a la mañana de alguien al que tú quieres o al que tú estás acostumbrado a compartir, sí genera mucho dolor. Entonces, en este momento les voy a decir cuáles son las fases que pueden atravesar las personas ante un duelo. La primera es el de negación. Si bien es cierto, ante un hecho o situación real de no estar este ser al lado tuyo, el ser humano se enfrenta a una no aceptación, a un no puedo creerlo, no, esto no está pasando, no es real, ya va a regresar, va a despertarse o va a estar a mi lado. Entonces, en esta etapa es importante el acompañamiento porque el ser humano que lo está atravesando no lo está entendiendo, no lo está asimilando en ese momento y por lo tanto lo niega. La segunda fase en la que atraviesas es el de la ira, porque cuando ya te das cuenta que esa persona no va a regresar más, no la vas a tener junto a ti, viene ese enojo, esa rabia. ¿Qué pude haber hecho o qué no hice? ¿Por qué no compartí? ¿Por qué no hice más allá? ¿Por qué no lo llevé a tiempo? Si hablamos en el caso de alguna hospitalización o medicina. Y eso produce mucha culpa, produce que la persona se sienta incómoda, se sienta molesta, y lo vas a ver expresado en sus acciones, en sus respuestas. Y de esta manera lo que provoca es que las personas que están a su alrededor probablemente hasta se alejen hasta que lo pueda asimilar y entender. La tercera fase que atraviesas es el de negociación. Es decir, una vez que ya va aceptando que esa persona no está y que no pudiste hacer más allá para poder evitar un hecho natural de alguna manera, entonces comienzas a pensar en lo que pudiste haber hecho, pero también en lo que lograste vivir con este ser querido o familiar. Y ahí viene esta etapa de negociación. Esto pasó, esto hice y a dónde quiero llegar yo. Luego de esto viene otra fase que es el de la depresión. Parece mentira y dirán, bueno, si ya lo negocié, si ya estoy tratando de entenderlo, ¿por qué ahora viene la depresión? Claro, porque realmente ahí la persona está consciente de que no va a regresar, de que ya no se puede hacer nada para evitar este hecho que ocurrió. Y viene esta tristeza profunda que es parte de, y esta tristeza profunda es saludable, porque tú estás sacando todo ese dolor, todos esos recuerdos, todas esas situaciones que vienen a tu mente de una manera en el que vas a ir sanando poco a poco. Y la última fase sí es la de aceptación. Esta es la fase que nos puede dar un termómetro de decir si la persona está llevando su duelo de una manera correcta. Es decir, cuando tú ves que
solo viene a tu memoria los buenos momentos, los recuerdos, las experiencias que pudiste haber compartido con este ser querido, entonces te permite aceptarlo. Y cuando tú lo estás aceptando, estás sanando por dentro, estás dándole su espacio y dándote tu espacio para poder comprender cosas que no están en tu voluntad ni en tu acción. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no se dan estas fases? O tardan más de lo necesario. Es decir, lo saludable es que una situación de duelo se dé entre 3 a 6 meses. Si pasa de esto, puede llegar personas al año, no es que está mal. Cada persona lleva un duelo a su manera, con su proceso y las características que cada ser humano lo tiene. Pero si pasa de ese tiempo, estamos hablando ya de un duelo patológico, es decir, cuando la persona se queda en una de estas fases que les mencioné, como por ejemplo la de la rabia o ira, o tal vez la de la depresión, es en ese momento que tienes que buscar la ayuda profesional para poder llevar o sobrellevar esta situación de pérdida. ¿Cuáles son las recomendaciones que les podría decir? Vivamos este proceso, estas etapas de una manera que les permita sentirse o recobrar su bienestar. Ante una situación dolorosa o pérdida, es difícil decir no va a pasar nada, ya supéralo, date tu tiempo. Pero en ese tiempo recuerda, si eres padre o madre, lo que tú le estás reflejando a tus hijos ante una pérdida. ¿Le estás enseñando a aceptarlo o lo estás enseñando a quedarse fijado tal vez en una etapa de negación? Piensa muy bien que es el ciclo y que si bien es cierto puede ser doloroso, vive tu proceso, vive tu dolor, valida tus emociones, pero sigue adelante. La persona que no está seguramente es lo que hubiese querido. Esperamos que haya sido de utilidad este tema tan importante que hemos tratado hoy en Familia Visión. Los esperamos en los próximos segmentos para tratar de temas de interés familiar. Soy Victoria Ponce y ustedes me pueden seguir en mis redes como Psicoeduquef o contactar al 099-219-7868. Con mucho gusto poder orientarlos. Gracias.